Este es un nuevo capítulo de Explorando con Explora y esta vez estamos con Mariana Cerveto, quien nos dará a conocer todos los procesos acerca del litio con unas rutas bastante interesantes. Vamos a hacer una especie de ruta del litio donde vamos a ir de Cordillera a Salar para ver si podemos en ese trayecto entender un poco más cuál es el origen del litio, cuáles son los procesos necesarios para que este se concentre, si queremos explorar el litio, dónde tenemos que enfocarnos, etcétera. Así que espero que pasemos un lindo día, que entretenido. Bueno, vamos entonces. Mira, en estos momentos nos encontramos en el hito turístico conocido como Miscanti-Miñique, dos lagunas altoandinas, ¿cierto? Que corresponden a los territorios de la comunidad de Socaire. Esta es la laguna Miscanti, un poco más al sureste de la Miñique. Y bueno, como te puedes dar cuenta, estamos en esto de entender lo que es una cuenca. Nosotros, si miramos acá alrededor, estamos rodeados, te puedes mandar un 360, ¿cierto? Y estamos rodeados de altos topográficos que corresponden a volcanismo más o menos reciente, ¿ya? Entonces, esta cuenca es una cuenca intravolcánica que le llaman, y que son las que típicamente alojan los salares altoandinos que vemos en Argentina, en Bolivia, en Chile, ¿cierto? Pero el salar de Atacama, que lo vamos a ver después, tiene otro tipo de configuración geológica, geográfica, para que se forme ese salar. Entonces es importante que conozcamos las diferencias. Y eso también es la diferencia porque uno está más seco que otro, ¿no? O la vegetación misma. Bueno, sí, hay varias diferencias que las vamos a ir identificando, pero principalmente el tamaño y también la distancia de transporte, o sea, la distancia que tiene con los centros volcánicos, que es un poco la idea que quisiera desarrollar acá en Miscanti. Aquí se puede apreciar que nos encontramos a 4.170 metros de altura. Oye Mariana, ¿y cuál es el origen del litio? ¿Nos podrías contar un poco acerca de eso? Es una muy buena pregunta, Gusti, y yo creo que muchas personas se la hacen. Creo que la mayoría de la gente está entendiendo que el litio se encuentra en la salmuera, ¿cierto? Que es agua muy salada, debajo de las costras salinas. Pero el origen del litio, de hecho, es acá, en estas rocas volcánicas que nos rodean. El litio está en todas partes, en realidad, en toda la corteza terrestre, pero lo que tú tienes que encontrar es lugares donde están concentrados o preconcentrados. En el fondo, lo que hay que entender es que el litio no se explota ahí justo en el punto de origen cuando se trata de los salares. El que juega un rol clave es el agua. Perfecto. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ir entendiendo en cómo el agua influye para generar concentraciones de litio en las partes más bajas de la cuenca. El origen del litio es acá, en las rocas volcánicas, ¿cierto? Y el agua es el agente transportador que transporta el litio, que está acá en las rocas volcánicas, y la transporta hacia la parte más baja de la cuenca. Y una gota de agua, cuando cae a la superficie, tiene tres opciones: o se evapora, o se transporta superficialmente, o se transporta subterráneamente. ¿Cachai? Entonces, el litio está en las rocas que están acá en estos cerros, y el agua entra en contacto con el litio. El litio, al ser un elemento muy reactivo, se disuelve en el agua y ahí se transporta hasta que llega a la parte baja del salar. ¿Cachai? Entonces, como que el agua es un agente de transporte que se lleva el litio de acá a la parte baja de la cuenca. Entonces, podríamos decirte que, a diferencia, no sé, como desde mi punto de vista, como yo lo veo, de la minería metálica de la que yo trabajo, ¿cachai? Que todo viene de abajo hacia arriba, acá prácticamente esto subió y después decantó hacia abajo. De alguna forma, claro, como que hay un alzamiento, o sea, no, en realidad hay erupciones volcánicas, hay preconcentraciones de litio, pero para poder formar esas salmueras enriquecidas, este es solamente el principio. Viene el agua, lluvia o nieve, entra en contacto con estas rocas, con el litio, que el litio nunca está como litio, pues es como que tiene que estar como parte de un mineral, y el litio, al ser más reactivo, es como mejor me voy con el agua, se disuelve, y además como es bien reactivo, no precipita también, se queda como hasta el final. O sea, se sube a la micro y no se baja más, hasta que llegue a la parte baja de la cuenca.
Y hablando de micros, también es importante saber que todas las micros de Santiago ahora son eléctricas. ¿Sí? No sé si todas, pero tengo entendido que la mayor parte, casi la mayoría. El metro también funciona. Y todo nace a partir del litio. Claro, entonces hay como una analogía ahí que me gusta entre el agua, que es un agente transportador. Este mundo del litio tiene que ver con la electromovilidad, así que está bonita la analogía. Bueno, ahora nos vamos a Miñiques. Nos encontramos en la laguna del Miñique y a diferencia de la otra laguna, se puede apreciar, Mariana, que hay como una mayor concentración en la orilla como de sales. Se puede apreciar como que, no sé si hubo una disminución del agua, no sé si esto tendrá que ver algo con el cambio climático. ¿Qué diferencia tiene esta laguna con la otra? Lo interesante de este sector, Augusto, para poder seguir entendiendo como el origen del litio y cómo la encontramos concentrada abajo en el Salar de Atacama en este caso. Yo creo que lo que te quería mostrar acá es que como aquí estamos en una cuenca intravolcánica, claro, y pequeñita, así estamos rodeados de cerro, de hecho, ¿cierto? Es como una ollita. Sin embargo, aquí no encontramos un salar. O sea, no es solamente la configuración cuenca cerrada más zona activa volcánica, implica necesariamente que tú vas a encontrar un salar. De alguna forma, tú lo que necesitas para encontrar un salar es que la cantidad de agua que ingresa a la cuenca, ya sea superficial o subterráneamente, sea menor a la cantidad de agua que sale de la cuenca. De ahí voy a explicar lo que sale. ¿Ya? Y por el contrario, como por ejemplo en el sur, en las cuencas, en las lagunas que uno tiene allá en el sur de Chile, la cantidad de agua que entra es mucho mayor a la que evapora, entonces por eso tú encuentras agua. Entonces la evaporación aquí juega, que es uno de los métodos que puede salir el agua, juega un rol fundamental. Y también la evapotranspiración mueve volúmenes importantes de agua hacia la atmósfera, que es la evaporación a través de las plantas. Entonces aquí estaríamos como en un caso intermedio, desconozco si el agua es salada o no, pero si es salada quiere decir que está sujeta a ciertas tasas de evaporación, y si no es salada quiere decir que está constantemente recargando agua fresca. Y ahora nos dirigimos ¿hacia dónde? Bueno, ahora la idea es como migrar a otra cuenca intravolcánica, pero que sí tiene ya presencia de una costra porítica, un salarcito intravolcánico. Perfecto. Antes de que ya empecemos a bajar hacia el fondo de la cuenca. Me imagino que también acá la fauna y la flora también cambiaría, porque por ejemplo acá podemos apreciar que igual hacia el fondo hay flamenco. De todo lo que hemos visto hoy día, un ambiente completamente desértico y las fuentes de agua son muy escasas, entonces son estos cuerpos lacustres y las lagunitas que encontramos en los bordes de los salares, la fuente de vida, desde los microorganismos hasta la bifauna, hasta los camelios que hemos visto, como las vicuñas, por ejemplo, los guanacos. Entonces ellas dependen de estos sistemas frágiles, dependen de las variaciones estacionales para cuándo nidificar, y por eso es tan importante que en el marco de una minería de litio que se desarrolla en estos ambientes, debemos realmente intentar minimizar el impacto para que de alguna forma podamos convivir. Y el desafío es que son ambientes súper frágiles, pero... Bueno, claro, acá hay mucha vida también. Sí, es que uno dice, no es un desierto. Aquí es cuando uno se acuerda que no es desierto. No es un desierto, se puede apreciar mucha flora. Así mucha que... flora, mucha fauna. Pero es el desafío y yo creo que se puede, ¿sabes? Creo que con voluntad, con esfuerzo, con inteligencia, con innovación, con energía, con conocimiento ancestral, con conocimiento occidental, lo que sea, lo vamos a lograr, estoy segura. Sí, no se puede hacer tanto. Bueno, siempre la idea es buscar que la minería tenga un impacto más positivo que negativo. Obviamente cualquier tipo de industria tiene impactos, pero si logramos hacer de que estas tengan un impacto que sea más positivo que negativo, obviamente se puede hacer una minería más sustentable y mejor para todos. Y en verdad es una industria que da para que se puedan hacer las cosas bien.